Sociedad Mexicana de Oncología. Buenas noches, de antemano un honor estar aquí en esta sesión interdepartamental. Vamos a empezar con el papel de la radioterapia en cáncer de páncreas. A diferencia de lo que ya hemos visto en los minutos previos con los doctores en cuanto al tratamiento quirúrgico y de oncología médica, el día de hoy nos vamos a enfocar en qué papel tiene la radioterapia en los diferentes escenarios clínicos en cáncer de páncreas. Entonces, vamos a empezar. Como ya lo habló el doctor Pérez, es muy importante en este tipo de tumores el abordaje multidisciplinario y la correcta estadificación de los pacientes para poder proveerles el mejor tratamiento y la mejor oportunidad de supervivencia global. Entonces, vamos a ver en los diferentes escenarios qué papel puede tener la radioterapia. Vamos a observar que tiene papel en el tratamiento neoadyuvante, adyuvante como tratamiento definitivo y también tiene papel en el tratamiento paliativo de estos pacientes. Antes de hablar propiamente de los escenarios y el papel de la radioterapia, hay que considerar algunos factores propios del tratamiento. Entonces, en cuanto a radiooncología, ¿cuál es nuestra oportunidad en estos pacientes? Nosotros hablamos del índice terapéutico, que lo podemos traducir como la ventana de oportunidad para poder controlar el tumor, que es lo que observamos aquí, como el porcentaje de la probabilidad del control tumoral. Sin embargo, tenemos que considerar también qué complicaciones o qué toxicidad podemos esperar en los tejidos sanos circundantes. Ya hablaron de la anatomía, de la relación del páncreas con lo que tienen las estructuras vasculares y en el retroperitoneo. Por lo tanto, esta franja amarilla es nuestra área de oportunidad en el cáncer de páncreas. Por lo tanto, ¿qué factores pueden afectar esta probabilidad? Pueden afectar tanto la radiosensibilidad intrínseca del tumor, la histología del tumor, el efecto del oxígeno en las células tumorales y la localización y el tamaño del tumor, por supuesto. Sin embargo, hay que considerar que hay otros factores propios del tratamiento de radioterapia. ¿Cuáles son estos? Desde las dosis, fracciones, si está en uso o no concomitancia con radiosensibilizadores, la tecnología, con el advenimiento de la nueva tecnología de radioterapia, nosotros podemos ofrecer una mayor dosis minimizando la toxicidad en tejidos circundantes, utilizando técnicas modernas desde IMRT, arco volumétrico o bien SBRT, o bien la tecnología para poder proveer estos tratamientos como es la IGRT. Empezando con la radioterapia adyuvante. Ya vimos que la piedra angular en estos pacientes es el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, ¿qué importancia o qué papel tiene la radioterapia en el escenario adyuvante? El primer estudio que dio pie al papel de la radioterapia en la adyuvancia fue el GIST 9173. Podemos ver aquí que este estudio le autorizó a los pacientes posoperados en 2 brazos en recibir quimio-radio adyuvante o bien únicamente observarlos posterior al tratamiento quirúrgico. ¿Hubo beneficio? Pues sí, sí lo hubo. En la supervivencia global observamos que los 2 años fue superior en un 43% versus un 19%. Sin embargo, los primeros 2 estudios como es el GIST y el EORTC 4891, la principal crítica que tiene en cuanto a la radioterapia es que utilizó una técnica split course. Este es que se brindan primero 20 grays, posteriormente se dejan descansar 2 semanas para poder proveerle una segunda fase de otros 20 grays y así lograr una dosis total de unos 40 grays. Esto es algo criticable porque ya vamos a ver que en los estudios siguientes lo que se tiene que tratar de dar en estos pacientes es un tratamiento continuo con unas dosis altas. 40 grays actualmente se considera una dosis subóptima en cuanto al tratamiento adyuvante. El SPAC-1 fue un estudio que en su metodología se le autorizó a 4 brazos de tratamiento. Sin embargo, aquí a diferencia de los 2 estudios previos, el efecto o los resultados en cuanto a la radioterapia fueron deleterios. Posteriormente al SPAC vino el SPAC-3, el SPAC-4, en el cual ya no se utilizó radioterapia por estos efectos o resultados que se vieron en cuanto a la supervivencia y la supervivencia libre de progresión utilizando la radioterapia. Otro punto aquí a criticar, la dosis subóptima, que como lo vamos a ver en los estudios recientes, pues a mayor dosis pues vamos a tener mayor control tumoral. Otro estudio es el RTOG 9704, de igual manera hay un brazo que
utiliza quimioterapia con radioterapia en el escenario adyuvante. Sin embargo, pues los resultados no tienen significancia estadística, pero históricamente estos son los 4 estudios que dieron pie para poder realizar actualmente nuevos estudios utilizando radioterapia. Este es un estudio en el cual incluyeron pacientes de Mayo Clinic y Johns Hopkins, y aquí todavía estaba la controversia de si realmente tiene un beneficio utilizar radioterapia concomitante con quimio en el escenario adyuvante. Por lo tanto, el objetivo fue determinar este beneficio en términos de supervivencia global según el estado de margen quirúrgico y el estado ganglionar. Se incluyeron 1.112 pacientes posoperados con adenocarcinoma de páncreas. Se le utilizaron a 2 brazos. Observarlos o darles tratamiento adyuvante con quimio radio. De estos pacientes a quienes se les brindó el tratamiento concomitante fueron 583. Aquí ya se utilizó una dosis mayor, como lo podemos ver, 50.4 grays, utilizando un fraccionamiento estándar. Entonces, ¿qué se observó en estos pacientes en cuanto a la supervivencia global? Vamos a ver que aquí a los 2 años y a los 5 años, el proveerles dar tratamiento concomitante con quimio radio aumentó la supervivencia global a un 44.7% versus un 34%, es decir, un 10% en cuanto a la supervivencia global en los primeros 2 años. A los 5 años vamos a observar que este beneficio se sigue manteniendo con una significancia estadística. Vamos a ver que según el estado de margen y según el estado ganglionar, la supervivencia es mayor al brindarles el tratamiento concomitante adyuvante, de igual manera con una significancia estadística. Por lo tanto, vamos a ver que de estas 2 características, el tener márgenes positivos posterior al tratamiento quirúrgico y ganglios positivos les confiere un beneficio en términos de supervivencia global el brindarles tratamiento adyuvante con quimio radio. Sin embargo, bueno, estas son las guías de la ASCO, en el cual de igual manera trataba de responder la pregunta de si realmente hay un beneficio en brindarles el tratamiento concomitante adyuvante, ya que en unos estudios previos mencionaban de que el beneficio o los resultados en cuanto a términos de supervivencia global eran similares en cuanto a darles o no darles tratamiento adyuvante. Por lo tanto, en estas guías evalúan el beneficio en cuanto a el estado ganglionar y el estado de margen quirúrgico. Aquí la metodología fue utilizando la base de datos de National Cancer en pacientes con adenocarcinoma de páncreas aleatorizados a 2 brazos, únicamente quimio o bien quimio radio adyuvante. Se realizó del 2004 al 2014 y se realizó también un análisis en cuanto a si realmente la edad, la raza, el sexo, las comorbilidades influían o no en la supervivencia global, aparte del estado ganglionar y de los márgenes quirúrgicos. Por lo tanto, con 9.732 pacientes se logró concluir en estos resultados. De manera global, el brindarles tratamiento con quimio radio adyuvante fue superior en términos de supervivencia global en pacientes con ganglios positivos con o sin márgenes quirúrgicos positivos. Cuando ya se desglosa esto, vamos a ver que en los primeros 2 apartados la supervivencia es superior, teniendo un estado ganglionar positivo. Sin embargo, ya vemos en el 4º apartado, en el último, en que si los pacientes tienen un estado ganglionar negativo posterior al tratamiento quirúrgico, pero con márgenes positivos, no se ve este beneficio. Entonces, como podemos ver, es un poco contradictorio al estudio que vimos recientemente. Pero con este estudio se logra concluir que el beneficio en darles tratamiento con quimio radio adyuvante en pacientes con ganglios positivos posterior al tratamiento quirúrgico, sí se vio un beneficio en términos de supervivencia global, no siendo así en pacientes con márgenes positivos. Hasta el momento, este es el estudio con mayor reclutamiento en el contexto de tratamiento adyuvante, por lo tanto, esa razón se publicaron estos resultados. Ahora bien, ya vimos que los pacientes con ganglios positivos y con márgenes quirúrgicos positivos podrían mostrar un beneficio en términos de supervivencia global. Pero, ¿qué relación puede tener la dosis de radioterapia en estos pacientes? Eso es lo que este estudio intenta responder. ¿Qué impacto tiene el aumentar la dosis de radioterapia en la supervivencia global? De igual manera, se realizó en pacientes con adenocarcinoma de páncreas, posoperados, 514 pacientes, y en las características quirúrgicas de estos pacientes, algunos tenían márgenes positivos y algunos tenían márgenes negativos. El seguimiento en total fue de 35 meses,
Y vamos a observar aquí que en este estudio los agruparon en 4 grupos. El grupo 1 utilizó una dosis de radioterapia menor a 45 grays, el grupo 2 una dosis en un rango de 45 a 50, el grupo 3 de 50 a 55 y el grupo 4 una dosis mayor de 55 grays. ¿Qué es lo que observamos en este estudio? Es que a partir de que se aumenta la dosis en el tratamiento adyuvante de 50 grays, se muestra un beneficio en la supervivencia global, que si bien recordamos los primeros estudios que fueron el JIT 9173 y el EORTC 4891, ellos utilizaron una dosis de 40 grays y de split course. Y como podemos ver y afirmar en este estudio, el brindar una dosis más de 50 grays confiere una mejor supervivencia global. Y otras características que evaluaron en este estudio es qué relación pueda tener el CA19-9, el grado de diferenciación del tumor y el estado de margen. Ellos observaron que si los pacientes posterior al tratamiento quirúrgico tienen un CA19-9 mayor de 90, un grado 3-4 del tumor, márgenes quirúrgicos positivos, PT3, PT4, estos pacientes van a tener una peor supervivencia global, a diferencia que no las tuvieran. Entonces, vamos a ver aquí que esta es una gráfica comparativa de los 4 grupos en relación a la dosis y observamos que los pacientes a partir de una dosis de 50 grays ya les confiere una mejor supervivencia global. Por lo tanto, en las conclusiones de esto es que hay más beneficio en brindar una dosis a partir de 50 grays o más en cuanto al tratamiento adyuvante. Muchas de las limitantes, como ya vamos a ver, es la dosis de restricción que podamos de manera inintencionada darles a los órganos de riesgo. Entonces, como conclusiones en el escenario de radioterapia adyuvante, vamos a ver que sí existe una mejoría en términos de supervivencia global el brindar quimio-radio concomitante. El estado de margen quirúrgico, algunos estudios dicen que sí es beneficioso brindarles, ya sea que este sea negativo o positivo, pero en estado ganglionar, en varios estudios mencionan de que si estos se encuentran positivos van a tener mejor supervivencia global el brindarles tratamiento adyuvante con quimio-radio. Las dosis ya vamos a ver, lo que nos recomiendan las guías de la NCCN es que a partir de una dosis de 45 grays esto ya es aceptable para brindarles un mejor control del tumor y así una mejor supervivencia global. Pasando al escenario de radioterapia neoadyuvante, esta es una revisión y es un metaanálisis de varios estudios que intentan responder el porcentaje de resección y la respuesta que tienen los pacientes al brindarles un tratamiento neoadyuvante con quimio-radio. Este fue un estudio que incluyó tanto estudios retrospectivos y prospectivos, incluyéndose en total 111 estudios, 56 de ellos eran fase 1 y fase 2. Y lo que se vio en este estudio es que a los pacientes a quienes se les brindaba tratamiento neoadyuvante, un tercio de ellos, a quienes inicialmente se les consideró como no resecables, posterior a darles el tratamiento neoadyuvante, sí fue posible llevarlos a una resección. Vamos a ver que en el escenario que tenemos aquí, en cuanto a la neoadyuvancia, el 30-40% de los pacientes incluidos en la revisión de este estudio pertenecían a la etapa localmente avanzada. Únicamente de los pacientes que se les dio tratamiento neoadyuvante, solo el 33.2% de ellos se les pudo llevar a una resección. ¿Y qué es lo que observamos aquí? En la supervivencia global, a los 2 años tienen 20.5 meses de supervivencia global. Si lo comparamos aquí en cuanto al escenario del tratamiento adyuvante, es decir, que a los pacientes que inicialmente se les llevó a una resección, como ya lo vimos en el tratamiento quirúrgico, es la minoría de estos pacientes. Solo el 10% de ellos, del 10 al 20%, se les consideró resecables de inicio. ¿Y qué es lo que observamos al hacer la comparación de los pacientes a quienes se les ofreció tratamiento quirúrgico inicial? Podemos ver aquí que el rango de supervivencia global a los 2 años es de 20.1 a 23.6. Cuando nos cambiamos al otro escenario de localmente avanzado, en los pacientes a quienes se les brindó el tratamiento neoadyuvante, esta supervivencia global a los 2 años casi iguala a los pacientes a quienes se les llevó a tratamiento quirúrgico inicialmente. Y otro aspecto que hay que considerar es que en estos pacientes con adenocarcinoma de páncreas, la mayoría, incluso más del 50%, se presentan una etapa metastásica de manera inicial.
Entonces, este es otro estudio que tenemos, el PREOPANC 1, en el cual evalúa el papel de la radioquimioterapia preoperatoria versus llevarlos a una cirugía inmediata. Este es un estudio alemán en el cual se incluyeron 246 pacientes a quienes se les consideró potencialmente resecables de manera inicial, pero aquí los aleatorizaron a 2 brazos. 127 de ellos se les ofreció tratamiento neoadyuvante con quimio-radio y de 119 a una cirugía inmediata. El fraccionamiento utilizado aquí es 36 grays en 5 fracciones. Vamos a ver aquí que este fraccionamiento, el hipofraccionamiento, la dosis biológicamente efectiva es similar a utilizar un fraccionamiento estándar, que es lo que vamos a ver en los estudios siguientes. Entonces, cuando se hace la comparación de que si realmente hay un beneficio en darles quimio-radio neoadyuvante versus operarlos de manera inmediata, vamos a ver que en la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia libre de enfermedad y distancia, es superior el brindarles tratamiento con quimio-radio neo, a diferencia de llevarlos a una cirugía inmediata. Sin embargo, vamos a ver aquí que el intervalo libre de recurrencia locorregional no fue alcanzado al hacer esta comparación, pero otros puntos a favor de ofrecer tratamiento neoadyuvante con quimio-radio es que se presentó una tasa de muerte menor a diferencia de llevarlos a una cirugía de manera inicial. De igual manera, como ya lo han recalcado los doctores previamente, es que la tasa de resección R0 es más factible en un 63% versus un 31% al ofrecer tratamiento neoadyuvante con quimio-radio. En estas gráficas vemos esquematizadas el beneficio en cuanto a la supervivencia libre de metástasis a distancia, la supervivencia libre de recurrencia locorregional y la supervivencia libre de enfermedad, y vemos que es superior el utilizar tratamiento neoadyuvante con quimio-radio versus llevarlos a una cirugía de manera inmediata. Por lo tanto, este estudio sí muestra que hay un beneficio en utilizar la concomitancia de manera preoperatoria versus llevarlos a una cirugía inmediata. Sin embargo, pues se requieren más estudios para poder definir de manera segura este beneficio. El Alliance Trial, el 021-501 todavía está corriéndose, pero es un estudio que intenta de igual manera responder si hay un beneficio o no en brindar tratamiento neoadyuvante con quimio-radio. La diferencia aquí es que se va a utilizar un tratamiento de radioterapia con hipofraccionamiento. Aquí se pretende llevarlos a un tratamiento con SBRT, una dosis de 33 a 40 fracciones en 5 fracciones, y vamos a ver que lo que intenta es ver si hay un beneficio en términos de supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Estamos en espera de estos resultados. Entonces, en cuanto al escenario de neoadyuvancia, ¿qué es lo que podemos concluir en cuanto al papel de la radioterapia? Se ha visto que sí hay una mejoría en la supervivencia global y en el control local en el escenario potencialmente resecable o lo que se ha definido como pacientes borderline. El utilizar tratamiento adyuvante sí mejora la tasa de resección, es R0, pero no existe un régimen de tratamiento estándar. Hay estudios que todavía intentan responder si existe o no un beneficio franco en utilizar el tratamiento neoadyuvante versus llevarlos a una cirugía inmediata. Lo que recomiendan las guías de la NCCN en el escenario neoadyuvante es utilizar una dosis de 48 a 54 grays con fraccionamiento estándar. Pasando al siguiente escenario, en enfermedad localmente avanzada y resecable, este es un estudio que si bien es antiguo, aquí da las pautas para poder ver el beneficio de utilizar dosis altas en el tratamiento definitivo. Como tratamiento definitivo entendemos aquellos pacientes que no van a ser candidatos para una cirugía. Este fue un estudio estadounidense, prospectivo, aleatorizado, en pacientes en el escenario irresecable. Y lo que se pretendía responder aquí es que si realmente hay un beneficio en cuanto a la radioterapia concomitante con quimioterapia y los diversos fraccionamientos que se utilizaron, ver cuál de ellos se beneficia más como tratamiento definitivo en términos de supervivencia global y en términos de supervivencia libre de recurrencia. Vamos a ver que se aleatorizaron a 3 brazos de tratamiento, estos 194 pacientes incluidos. En el brazo 1 vamos a ver que se utilizó únicamente radioterapia, una dosis de 60 grays. En el brazo 2, 86 pacientes, aquí de igual manera 60 grays, pero concomitante con 5 FU. Y en el brazo 3, una dosis menor de radioterapia, 40 grays, concomitante con 5 FU. ¿Qué se vio en este estudio?
es que la supervivencia global a un año en utilizar radioterapia sola, el beneficio fue inferior a utilizar tratamiento concomitante como tratamiento definitivo. Vamos a ver que aquí nuevamente vemos que utilizar dosis altas, como fue el grupo de quimio-radio con 60 grays, le confirió a los pacientes una mejor supervivencia global a un año de seguimiento. Vamos a ver un 46% versus un 10% en utilizar radioterapia sola con una dosis baja, utilizar quimio-radio con 40 grays. Por lo tanto, la combinación de 5-FU con radioterapia en el escenario de tratamiento definitivo sí mostró una mejoría en términos de supervivencia global en pacientes con cáncer de páncreas irresecable. Estos son otros estudios que, si bien tienen poco reclutamiento de pacientes, como lo podemos ver, han intentado contestar si realmente la quimio-radio tiene un papel en el escenario definitivo. Como lo vamos a ver en el primer y el tercer estudio, es que sí muestran beneficio en términos de supervivencia global, 42 meses versus 32 meses, o bien el tercero, 11.1 meses versus 9.2 meses. El de Schofer de 2006, sin embargo, muestran beneficio únicamente utilizando quimioterapia. Por lo tanto, estos son estudios que, si bien pueden proveer ciertos datos en cuanto al tratamiento definitivo, tienen muy poco reclutamiento, por lo tanto no es posible realizar una conclusión confiable en que si realmente hay beneficio o no en tratamiento definitivo con quimio-radio. Y este es otro estudio que intenta contestar si realmente hay beneficio en utilizar únicamente gemcitabina o bien concomitante con radioterapia. Vamos a ver que un estudio estadounidense del 2003 al 2005, prospectivo, aleatorizado, incluyendo únicamente 74 pacientes. En términos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión, se incluyeron 74 pacientes y se aleatorizaron a estos dos brazos de tratamiento, tratándolos únicamente con gemcitabina, 37 de ellos, o bien quimio-radio con 34 pacientes, una dosis de 50.4 grays con un fraccionamiento estándar. ¿Qué es lo que se vio en términos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión? Si bien no tiene una significancia estadística, hay una tendencia a mejorar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en utilizar tratamiento concomitante con radioterapia a una dosis de 50.4 grays. Entonces, vamos a ver que utilizar dosis altas de radioterapia, ya vimos que sí provee una mejor supervivencia global, pero otra técnica que nosotros podemos utilizar es el uso de SBRT. Como bien, son altas dosis a un sitio específico, tratando de minimizar la toxicidad a tejidos circundantes. Algo que es muy importante recalcar, antes de considerar tratar a los pacientes con esta técnica, debemos de conocer que en el tumor se deben de colocar fiduciales con apoyo del equipo quirúrgico, y si bien no se cuenta con la tecnología suficiente, como lo mencionan los maestros en el ICANN, es mejor no tratarlos con esta técnica porque muchas veces puede ser mayor la toxicidad que el beneficio. Entonces, regresando a esto, este es un estudio en el cual se incluyeron 19 estudios en cuales se utilizó tratamiento con SBRT. Esta es una revisión estadounidense en el cual se incluyeron 1009 pacientes y sobre todo se utilizó en pacientes en un escenario de enfermedad localmente avanzada. ¿Cuál era el propósito de este estudio? Evaluar qué impacto tiene la SBRT en términos de supervivencia global a 1 y a 2 años, utilizando diferentes fraccionamientos, como lo podemos ver, 24 grays en una fracción, 30-36 grays en 3 o a 4 fracciones, 45 grays en 6 fracciones o bien 30 grays en 3 fracciones. Este es un modelo aleatorizado en el cual podemos ver que a la supervivencia global a un año se reportó una supervivencia de 51.6%. La mediana de supervivencia en estos pacientes utilizando SBRT fue de 17 meses y la supervivencia libre de recurrencia a un año fue de 72.3%. Los efectos adversos, la toxicidad, sobre todo lo que se menciona, fue menos del 10%. Es muy importante también considerar que en los pacientes que tienen tumores en cáncer en la cabeza de páncreas, por la cercanía que puede tener con el intestino, si no se utilizan las técnicas y la tecnología adecuada, se puede causar incluso perforaciones gástricas o perforaciones intestinales. Por lo tanto, es muy importante la colocación y la verificación de imágenes para poder proveer este tipo de tratamientos. ¿Qué concluye este estudio? Es que el uso de SBRT se ha mostrado
beneficio en el escenario de enfermedad localmente avanzado en términos de supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia. También es importante mencionar que el uso de quimioterapia concomitante no excluye el poder utilizar esta técnica en estos pacientes. Entonces, una de las preguntas importantes es, en cuanto a la dosis de radioterapia, ¿es el beneficio mayor a medida de que aumentemos la dosis? Vamos a ver aquí que en el estudio de Chang, el utilizar 61 grays sí confirió una supervivencia global a un año superior a otras series que se han publicado. En la serie de Krishna, y sobre todo nosotros cuando evaluamos el uso de CBRT, uno diría, bueno, dar tratamiento de 30 a 36 grays es inferior a ofrecer 50.4 o 54 grays. Pues radiobiológicamente esto no es así, ya que el utilizar hipofraccionamientos biológicamente en el tejido es como si nosotros le estuviéramos dando al paciente una dosis aproximada de 70 a 72 grays. Los beneficios es que el paciente va a tener que ir menos a las sesiones de tratamiento, es más cómodo para este tipo de pacientes. Sin embargo, la limitante es poder contar con la tecnología necesaria para poder proveerla. Existen algunos marcadores de respuesta para el tratamiento de radioterapia. Se ha mencionado en algunos estudios el CD44, que son proteínas de adhesión molecular, las cuales se han asociado a un peor pronóstico. Sin embargo, no hay estudios que puedan sustentar el uso de estos de una manera estándar en cuanto al tratamiento de radioterapia. Por lo tanto, pues se requieren más estudios para poder recomendarlo de una manera estándar. ¿Qué conclusiones podemos tener en cuanto al papel de la radioterapia en el escenario definitivo? Es que se ha visto que sí provee una mejor supervivencia global con una toxicidad aceptable. Si se utiliza tratamiento concomitante con quimioterapia, las dosis recomendadas por las guías de la NCCN es de 45 a 54 grays. También se puede ofrecer en la modalidad de SBRT una dosis de 30 a 45 grays en 3 a 5 fracciones, o bien otro esquema de 25 a 45 grays en 5 fracciones. Entonces, vamos a ver aquí qué conclusiones podemos tener en cuanto al rol de la radioterapia en los pacientes con cáncer de páncreas. Es que sí ha mostrado un beneficio en cuanto a la supervivencia global el utilizar quimio-radio adyuvante versus cirugía sola. El tratamiento de quimio-radio en el escenario de neoadyuvancia sí ha mostrado una mejor supervivencia global. Sin embargo, la limitante de estos estudios es que la mayoría son retrospectivos o bien tienen poco reclutamiento de pacientes. Entonces, sí se puede ofrecer, pero lo más importante en cuanto al cáncer de páncreas es la unión y las unidades funcionales del equipo multidisciplinario para poder seleccionar bien a los pacientes y poder proveerles el mejor tratamiento y así una mejor supervivencia global. Sociedad Mexicana de Oncología.